Hola y bienvenidos. Yo soy Melissa Braxton, una coordinadora de servicios de atención con ALS Association Greater New York Chapter. Hoy vamos a hablar sobre los desafíos de cuidar de nuestros familiares con necesidades especiales. Nuestro invitado de hoy es Julio Carvalho, que es un trabajador social clínico licenciado con 20 años de experiencia que hablar en el público en el campo de salud mental. El trabajador para Trinitas Regional Medical Center en Union County Jail durante los últimos 12 años y 4 años como psicólogo de Compassion Care Hospice, y ahora es dueño de Eclectic Solutions Counseling, una agencia de rápido pensamiento de atendimiento a familias en varios condados de Nueva Jersey. Julio habla 4 idiomas, está casado 17 años y tiene 2 hijos. Bienvenido, Julio. Buenos días, hola para todos. Muchísimas gracias por nos recibir y empecemos el tema, que es algo muy difícil para cualquiera que está pasando por eso. Nuestro objetivo entonces es dar a ustedes una herramienta para facilitar un desafío que es muy difícil. Vamos a empezar con el concepto muy importante para uno comprender cómo que uno reacciona según las cosas que pasan con nosotros. Acá ustedes pueden ver la imagen de un carro. Y el carro tiene las llantas de adelante y las llantas de atrás. Si hacemos una analogía para uno percibir que nosotros reacciona a cualquier cosa que pasa aquí. Las ruedas de adelante son nuestros pensamientos. Los pensamientos uno puede dirigirlos según nuestra voluntad. Puedo pensar en A, B, C. Es una escoja que yo hago. Y a veces nuestros pensamientos son influenciados por las cosas que vemos, escuchamos, por nuestras experiencias pasadas. Así que uno tiene que estar muy atento a nuestros pensamientos, porque los pensamientos, la manera como nosotros vemos las cosas, tiene una influencia muy fuerte. ¿En qué? En nuestras emociones. Así las ruedas de atrás del carro no tienen la prueba. Las ruedas del carro siguen las ruedas de adelante. Si el conductor a la izquierda, las ruedas de atrás tiene que seguir a la izquierda. Si el conductor maneja hacia la derecha, las ruedas de atrás sigue a esa misma dirección, a la derecha. Así somos nosotros. Pensamiento, después que está siguiendo a mundo, nuestras emociones, la manera como va a sentir, sigue nuestros pensamientos. Así que pensamientos positivos, nosotros emociones agradables, pensamientos equivocados, negativos, a ver nosotros emociones muy fuertes. Muy importante de considerar es que los pensamientos, aunque sean falsos, emociones reales, son muy importantes. Usted puede estar en ese momento se preguntando, ¿qué es? Tiene a ver con mi problema que estoy enfrentando, esta enfermedad difícil, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Es porque nosotros escuchamos y que vemos las informaciones que vamos a obtener, tener por consecuencias acciones
y las informaciones. Si son verdaderas, son emociones fuertes. Si son informaciones falsas, va a también traer emociones fuertes. Así que uno tiene que, en ese momento, principalmente la primera fase de esa enfermedad, el cuidador, paciente, tiene que tener menos informaciones que son basadas en hechos y no opiniones de otras personas que no tienen conocimiento de esta enfermedad. Así que el objetivo de nosotros, Julio, un momentito, lo siento. Los son no está muy bueno. It's very cracky. es 1, 2, 3. Perfecto. Perdóname. Gracias. Perdóname por el problema técnico. Así que nosotros en la primera fase tenemos que estar muy bien conectados con personas que conocen realmente de esa enfermedad para nosotros basar nuestras decisiones en informaciones que son seguras de personas que son calificadas para transmitir a nosotros esas informaciones. Entonces, el objetivo de esta presentación es demostrar a usted que está cuidando de alguien con esa enfermedad y tal vez alguien que tiene la enfermedad, las diferentes fases de la enfermedad y las consecuencias en el cuidador. Y claro, ¿qué es que el cuidador puede hacer para estar mejor preparado para las diferentes fases? Entonces, continuamos con la presentación. Tenemos acá entonces 5 puntos importantes. La primera cosa que nosotros sugerimos al cuidador es temprano en la situación obtenga apoyo. No cree que usted es un superhombre o supermujer y puede hacer eso solo. La mejor cosa que hacer es buscar apoyo. Cuando uno busca apoyo, eso da a nosotros mejores informaciones de cómo pasar por esa situación. Porque si uno está pasando por algo que nosotros no tenemos ninguna información sobre eso, es claro que eso va a ser más difícil para uno. El segundo punto es conéctese con especialistas en la esclerosis lateral amiotrófica. Para eso hay asociaciones muy buenas, asociaciones locales, como esa misma que hoy está transmitiendo esta programación, que es una asociación que está con el objetivo de servir de apoyo a los pacientes y a los familiares que están pasando por esa dificultad. La tercera cosa que hacer es aprender sobre los recursos locales. Hay ayuda especificada para esa clase de problema. Hay grupos de apoyo. Vamos a hablar los beneficios de eso en algún ratito. Vamos también a revisar los documentos que uno tiene que estar siempre preparado. ¿Y por qué de eso? Es porque en esa primera fase, las emociones de uno están tan por todos los lados. No sabemos qué pensar, que a veces nosotros olvidamos de cosas prácticas, de cosas importantes que tenemos que tomar decisión. Pero nuestra emoción es tan fuerte que a veces los problemas prácticos, las cuestiones de documentos, nosotros olvidamos. Y el otro punto es, vamos a salientar la necesidad de usted como cuidador de no olvidar de otra persona cuidar, que es usted mismo. Eso es de muy grande importancia, porque si usted no está bien, ¿cómo que usted va a cuidar de la persona que usted ama, que necesita de ayuda? Y algo muy común de pasar es que uno está tan preocupado con el paciente que olvidamos de uno mismo. Y las situaciones que nosotros queremos
evitar es tener dos personas que necesiten de ayuda. Entonces, vamos a la primera fase. La primera fase son los síntomas. Entonces, el paciente puede sentir una debilidad muscular, puede sentir aumento de la fatiga, dificultad en equilibrarse, dificultad para hablar. Teniendo esos síntomas, alguien que tiene buen sentido, buena lógica, va a buscar una ayuda especializada. Va a buscar saber de alguien qué está pasando con él. Y estos síntomas, por ser síntomas de diferentes tipos de enfermedad, es necesario muchos exámenes para saber si realmente el individuo tiene la esclerosis lateral amiotrófica. Y por eso, uno mantener la calma, la paciencia, para después que uno tenga la información correcta, el diagnóstico, y ahí vamos a empezar a hacer una programación, como que vamos a estar juntos, cuidador y paciente, enfrentando, superando las diferentes fases de esa enfermedad. Y la primera fase, que es el diagnóstico después de presentar esos síntomas, el cuidador, tanto cuanto el enfermo, tiene que buscar informarse qué es eso. Y la persona va a descubrir con una cierta sorpresa que muy pocas personas en la sociedad tienen esa enfermedad. Acá en los Estados Unidos es más o menos 5,000 personas el año que son diagnosticadas. Yo sé que el número 5,000 parece ser un número muy grande, pero en comparación a la población de los Estados Unidos es un número estadísticamente pequeño en comparación a otras enfermedades. Vamos en esa primera fase a hacer una planificación legal y financiera. ¿Y por qué? Porque si el individuo realmente tiene la esclerosis lateral amiotrófica, uno quiere tener las conversas más sencillas, las conversas más difíciles, mientras el individuo está con completa capacidad de razonar y también de firmar documentos, algo así. Uno no quiere esperar que el paciente ya esté en un estado que no puede comunicar. Y en eso se hace todo más difícil de estar solucionando problemas prácticos. Antes de continuarmos nuestra presentación, es muy importante nosotros mantener en nuestra mente bien fijo la idea de que no estamos hablando del individuo, del enfermo. Estamos hablando del cuerpo del enfermo. Es muy importante hacer esta distinción, que el individuo es la mente, no es el cuerpo. Así que es el cuerpo que está entrando en un proceso degenerativo, porque las células nerviosas, las neuronas, están ya dejando de hacer su trabajo. Así que los músculos van progresivamente dejando de hacer su función, que es del movimiento. Pero la mente del individuo está 100% intacta. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre documentos, sobre situaciones prácticas de cómo que usted quiere que yo te cuido en las fases final, estamos hablando del cuerpo. ¿Qué es que usted quiere que nosotros hacemos con el cuerpo? Y mientras su cuerpo en ese momento está trabajando muy bien, vamos a hablar de las cuestiones prácticas, documentos, testamentos, y qué usted quiere que yo haga con usted después que usted ya está en la tercera fase, que usted quiere que yo haga con usted, con su cuerpo, no con el individuo. Todo eso es muy importante, esas conversas, mientras el individuo está en la fase 1, porque en la fase 1 de esta malísima enfermedad, el individuo sigue con sus funciones mentales 100% y principalmente tiene
cierto control de sus movimientos musculares, haciendo posible más argumentación a través de hablar y también de firmas de documentación. En esa fase que nosotros vamos a hablar también del POST, que es un documento que el paciente él mismo firma diciendo cómo que él quiere ser tratado en la tercera fase, que vamos a hablar de esta fase que es la última fase. ¿Y por qué de eso? Porque nosotros queremos dar a el paciente el control completo de qué va a pasar con su cuerpo. Si el individuo no tiene ese control, él siente que uno está lo menosprezando. Uno está confundiendo su mente con su cuerpo. Es el cuerpo que está dejando de funcionar, no es la mente. Así que nosotros teniendo estas conversas de documentación, de decisión, va a hacer el paciente se sentir que está en el control de las decisiones que va a pasar con su cuerpo. Y eso, ¿qué beneficio va a traer para el cuidador? El cuidador, principalmente después de la tercera fase, va a tener remordimientos y culpas. Esto es natural. ¿Y por qué el remordimiento y la culpa es natural? Es natural porque cuando nosotros amamos a alguien, cuando queremos a alguien, no hay límites en qué hacemos para esa persona. Y como no hay límites, siempre preguntamos, ¿qué es que yo podría hacer más? Y esa pregunta lleva a nosotros a sentir el remordimiento o la culpa. Y mismo que uno estuviera haciendo todo lo que uno creía que tenía que hacer, siempre vamos a descubrir algo que podríamos hacer más. ¿Y por qué? Porque no hay límites cuando amamos a alguien. Del punto de vista psicológico, es muy importante que yo explico esto para ustedes porque ya hice muchas psicoterapias con personas que pasó por un problema semejante. Y la emoción de remordimiento y culpa es muy fuerte. Y la explicación que da a ellos el consuelo es que cuando amamos a alguien, no hay límites en la capacidad de amar a través de acciones. Así, hay siempre algo que imaginamos que podríamos hacer. Y la parte que usted tiene que comprender es que si hubiera hecho lo que usted cree que tenía que hacer, aún usted encontraría otros motivos para decirte, yo podría haber hecho más. ¿Y por qué? Porque usted ama demasiado a esa persona. Si uno no le gusta a la persona, ya es diferente. Uno hace poco y ya está satisfecho. En esa fase, que es la primera, otra cosa que a veces olvidamos, el cuidador, es que estamos tanto movidos por las emociones fuertes que olvidamos nuestro propio trabajo. Así que usted puede ir al recurso humano de su trabajo y preguntar cuánto tiempo yo tengo disponible para cuidar de alguien sin perder mi empleo. Muy importante que eso se pasa en la primera fase. Acá en Estados Unidos tiene el servicio de Medicare y Medicaid, que es muy importante que la persona comprenda la diferencia. El Medicare puede pagar por ciertos medicamentos, por ciertos servicios, pero es muy limitado. Hay gente que llega a un cierto punto de cansancio de estar cuidando del paciente, que llega a la conclusión, aunque no quiere, que es necesario que ponga el individuo en un nursing home, en una casa para ancianos, porque el cuidador ya no más puede con eso, porque es algo muy cansativo para quien está cuidando. Y tiene que tener conocimiento entre Medicare y Medicaid, porque el Medicare no paga la estadía para quedarse en un nursing home. Un nursing home es muy caro.
Así que, dependiendo de la condición social del paciente, puede aplicar para el Medicaid, para recibir en la tercera fase de la enfermedad, que es la fase más crítica, los servicios de Medicaid, que ese sí puede pagar por un nursing home. No es que en esa primera fase usted ya tiene planes de poner el individuo en el nursing home. No se trata de eso. Se trata de que en la primera fase, usted como cuidador y el paciente, los dos están en su condición mental mejor para hacer esa clase de decisión y también de hacer la aplicación, porque la aplicación del Medicaid es un poco larga y más largo es el tiempo de espera. Así que uno no quiere estar en la tercera fase y está con documentos por allá, documentos por acá, porque nosotros no tienen ni cabeza ni disposición física para estar haciendo aplicaciones. Y eso todo es muy importante de saber en la primera fase como cuidador y como paciente, para que uno, aparte de estar lidiando con la enfermedad, que es muy difícil, uno no está por allá, por acá, con documentaciones, que es un desgaste psicológico muy grande. Consecuencias para el cuidador en esa primera fase. ¿Cuáles son las consecuencias? Hubo una psiquiátrica muy famosa llamada Elizabeth Kubler-Ross. Esa mujer hizo un trabajo que fue desbravador. Ella fue la primera que estudió una manera diferente de estar cuidando de los pacientes en la fase final. No solamente de la esclerosis lateral amiotrófica, pero de cualquier otra enfermedad. Y ella hizo un trabajo que hasta hoy tiene una gran influencia en cómo los médicos, las personas de la equipo multidisciplinar van a estar cuidando con cuidados paliativos del enfermo y también a la ayuda a el cuidador. Y ella hizo un trabajo muy extenso, pero vamos a resumir una de sus teorías acá. Ella dijo que el paciente, tanto cuanto el cuidador, en el momento primero de la enfermedad, pasa por 5 fases. Y claro que esas fases no son fijas. Las personas pueden empezar por un punto y por el otro, pero en general, ella dijo que las personas sienten eso. Y eso es importante para el cuidador saber que estas emociones son naturales. Ella dijo que la primera parte es la negación. Cuando escuchamos esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, de la boca del doctor, que es el especialista que está diciendo usted tiene eso, el primer impulso de uno es la negación. No, eso no está pasando con mi esposo, eso no está pasando con mi mamá, eso no está pasando con mi papá. Es imposible que eso esté pasando. Es la primera fase, la negación. Y el individuo trata de hacer de todo para probar al médico que él está equivocado. Y si quiere hacer eso, y si te hace bien, hágalo. Es una fase natural, pero hágalo de una manera calma y tranquila. Porque si el doctor estuviera cierto de este diagnóstico, entonces, ¿qué va a pasar? La segunda fase, que es la ira. La ira, vamos a sentir muy nervioso con eso. No es posible que eso está pasando conmigo. No es posible que eso está pasando con mi mamá, con mi esposo, con mi esposa. Entonces viene una ira de uno terrible. Y eso también es natural. ¿Y por qué? Porque la ira es una emoción natural de algo que uno no espera. Estamos viviendo 30, 40 años juntos con una esposa, con un esposo, y nuestra expectativa es que vamos a vivir hasta la muerte juntos. Pero llega esa enfermedad y ahora recibimos la información del doctor que tal vez en 2, 3 años, que es la mayoría de las personas con eso, el individuo va a morir. Para algunos 5, para otros 10. Tenemos la historia del físico Stephen Hawking,
que vivió 55 años con eso, que es una raridad para esta enfermedad. Pero la reacción es ira. No es posible que eso está pasando. Después de la ira viene la negociación. ¿Y qué es la negociación? Es un punto que llegamos y decimos, creo que eso no está pasando conmigo, entonces si yo tengo una creencia, una religión, voy a hacer una negociación con Dios. Si yo hago eso, por favor, saca esta enfermedad. Empezamos una negociación. Y mientras el tiempo va pasando y vamos dándonos cuenta que la negociación no resuelve el problema, vamos a pasar para la próxima fase, que es la depresión. Quedamos muy tristes con la situación. Y después de esta tristeza, que sí, eso está pasando, no hay cómo ocurrir de eso, tiene que enfrentar, ahí viene la quinta parte, que es la aceptación. Ya llegué a la conclusión que eso es mi realidad y tengo que enfrentar eso. No hay qué hacer. Entonces vamos a pasar por esas diferentes fases, el paciente y también el cuidador. ¿Y cuál es la importancia de saber de eso ahora? Porque si usted tiene que pasar por esas fases, es muy importante que sepas de antemano que esas son las cosas que va a pasar. Porque toda vez que nosotros sabemos de algo que vamos a pasar, estamos nos preparando. Y la preparación es muy importante para cualquier problema. Imagina un alumno que llega a la escuela para hacer un examen sin preparación. El examen va a ser mucho más difícil, casi que imposible. Así las enfermedades. Entonces, esa fase es de preparación para las otras fases que va realmente pasar. Tenemos acá ahora la segunda fase. En la segunda fase, el individuo va a experimentar más debilidad muscular grave generalizada. Entonces la pierde los músculos de los brazos, de la pierna, del cuello, y todo eso va a traer mucha dificultad para el cuidador, que va a estar viendo en una situación de más trabajo, de más obligación en cuidar del paciente. La parálisis muscular, la dificultad para respirar, tragar, comer o masticar. Entonces, imagina la situación del esposo, de la esposa, que ahora deja de ser esposa para ser el enfermero, la enfermera de su esposo, de su esposa. Entonces, es una situación bastante desafiadora para quien está pasando por esa situación. El paciente puede tener crisis de rizos o llantos incontrolados o inapropiados. ¿Y por qué de eso? Porque, más una vez, el músculo está dejando de funcionar y el cuerpo está teniendo sus reacciones al adaptar a una realidad degenerativa. Pero siempre mantiene en mente la imagen del carro. Recuérdate, el esposo, su esposa, su mamá, su papá, es el conductor del carro. Lo que está dañando no es el conductor, es el carro. Así que usted está teniendo más trabajo con el carro. Y el conductor, que se ve más y más imposibilitado de conducir su propio carro, va a se quedando frustrado. Pero es muy importante mantener esa imagen, porque uno tiene que darse cuenta que la persona que amamos no es el carro. Nosotros amamos el conductor. Y el conductor sigue, aunque el carro esté dañado. ¿Cuáles las consecuencias en el cuidador de esta segunda fase? El cuidador en esta segunda fase sentirá una mayor sensación de aislamiento. Puede ser que sus familiares empezaron bien, te ayudando en la primera fase, pero después que esta enfermedad prosigue y los días pasan, las semanas pasan, los meses pasan y para algunos casos los años lo pasan, entonces el cuidador, que a veces es la esposa o el esposo,
ahí sigue un poco más aislado. Y es siempre muy importante estar recogiendo de la ayuda de otras personas. Y a veces nosotros creamos tantas expectativas en un hijo, en una hija, que quedamos tan frustrados que ellos no ahí están, que nosotros no quedamos contentos con las personas que sí aparecen para nos ayudar. Y por eso que existen las asociaciones, como esa de Nueva York, que sugerimos que busca una asociación que esté más próximo de usted, que puede enviarte personas, ayudarte, indicarte grupos de ayuda y así sucesivamente. Tenemos acá la pérdida a veces de los amigos que se irán, pero nuevos amigos pueden aparecer. Y para eso, póngate en contacto con el trabajador social. La función del trabajador social es de conectarse, es de conectar usted con otros servicios disponibles que a veces usted no tiene ningún conocimiento. Hagas también una reunión familiar. Sienta con la gente que está más próxima de usted, hijo, hijas, sea quien fue. Explica a ellos su cansancio, explica para ellos que necesita de un calendario de ayuda para que ellos puedan dar su contribución de cómo pueden ayudar a traer ayuda externa. A veces, si la condición social te permite, busca a alguien para ayudar. Y a veces yo he encontrado situaciones que la esposa dice, yo no quiero a nadie cuidando de mi esposo. O el esposo va a decir, no, yo no quiero a nadie cuidando de mi esposa. Pero si hay la condición financiera para eso, ¿por qué no? Recuérdate, la ayuda externa está viniendo a cuidar del cuerpo, no del conductor de ese cuerpo que está en un estadio degenerativo. Es muy importante para que usted tenga más disposición mental de estar presente para su esposa, para su esposo. Hay gente que dice, yo no necesito de ayuda de nadie y llega a un punto de cansancio físico que ya no puede más continuar con su misión. Alguien que habla eso cree que es una misión, yo cuidar de mi esposo, de mi esposa. Ojalá que sea, pero nosotros todos necesitamos de ayuda para cumplir nuestra misión. Así que la humildad de reconocer que no es un superhombre, una supermujer, es muy importante en el momento de decidir, necesito sí de ayuda. Alguien que puede bañarlo, alimentarlo, para que yo pueda hacer otras cosas. Porque si eso se alarga mucho tiempo, va a llegar a usted a un punto de estrés físico y mental que ya no más podrá hacer su misión. Continuamos acá, que ayuda mucho a la gente a hacer un diario. El cuidador puede escribir las emociones que está sintiendo. ¿Y por qué eso es importante? Porque al escribir algo, usted está canalizando sus frustraciones, sus expectativas. Y todo eso ayuda a usted estar deglutiendo, está digeriendo estas emociones. De la misma manera, como cuando nosotros comemos algo y todo el sistema digestivo está digeriendo el alimento, las emociones tienen que ser digeridas. Y en ese proceso de digestión de las emociones, vamos a sentir mejor. Por eso, al cuidador sugerimos que escribe un diario. Puede hacer también ejercicio físico. El ejercicio físico es una otra manera de canalizar las energías fuertes. La ira, por ejemplo, es una energía muy fuerte. A veces tenemos tanta ira que con un ejercicio físico nosotros canalizamos esta ira con ejercicios y ya nos sentimos mejor después del ejercicios. Podemos hacer oración en ese momento que vamos a utilizar de nuestra creencia para dar nosotros más energía. Si usted es una persona católica, protestante, judía, musulmana, si es un espiritista, en ese momento que va a utilizar de esta conexión con su creador, su manera de entender
la vida para tener más energía, para cumplir con su misión. Meditación. La meditación es también una otra gran terapia para el cuidador. Con la meditación vamos a visualizar nuestro momento de una manera más diferente, porque nuestra disposición mental alrededor de una situación va a digerir nuestras emociones. Vamos acá a buscar grupos de apoyo. Eso es una de las partes más importantes de cuidados para el cuidador. ¿Y por qué? Porque en un grupo de apoyo donde usted puede estar conectado virtualmente como nosotros hoy, o usted puede ir físicamente a un local donde personas están pasando por esa misma clase de problema. Eso es una gran ayuda. Allá probablemente va a tener un trabajador social, un psicólogo, para estar digiriendo el grupo. Pero la ayuda no viene del psicólogo. La ayuda viene de usted escuchar las otras personas que están pasando por problemas semejantes. Porque usted está con emociones y mira a su alrededor, a sus familiares, sus vecinos, y a nadie está pasando por un problema semejante para comprender sus emociones. Pero en el grupo de apoyo, usted está escuchando cosas que la gente está pasando que es semejante a sus emociones. Y eso te ayuda tremendamente. Y tal vez va a escuchar problemas mayores que de usted. Y el problema mayor consola el problema menor. Toda vez que escuchamos un dolor mayor, nuestro dolor cambia de percepción y disminuye bajo nuestra percepción. Así que hay muchos beneficios en participar de un grupo de apoyo. Crea nuevos rituales, por ejemplo, caminar por la mañana, leer un libro, hacer algo que es diferente, que en los pocos minutos que tengas disponible, te sale de la rutina y eso te da un alivio mental. Más una vez, no te enfrentes eso solo, siempre buscando ayuda y principalmente tómate un descanso. Ese descanso es la oportunidad de usted estar rehaciendo sus energías. Hay los programas, por ejemplo, de Medicaid. Si el individuo tiene Medicaid y hasta mismo el Medicare puede pagar eso, son 5 días acá en Estados Unidos, en ciertos estados, por acá en New Jersey, el Medicare puede pagar 5 días de descanso. Entonces el individuo, el paciente, va para un nursing home y allá se queda por 5 días. Y el cuidador tiene una chance de respirar, de descansar, de hacer algo con que no está cuidando de ese individuo. Y a veces el cuidador va a decir, pero yo no puedo dejar él ir para allá. Yo no puedo dejar ella ir para allá. Pero lo que tiene que considerar que eso es algo que usted va a hacer por él o por ella, por la esposa o por el esposo. ¿Y por qué? Porque mientras usted descansa, va a tener más disposición de mejor cuidar del paciente. Muy importante considerar eso. La tercera fase de la esclerosis lateral amiotrófica para el paciente necesita aún más cuidado personal. La movilidad está extremadamente limitada. La respiración vuelve difícil. Puede que no sea posible hablar, comer o beber. Y en esa fase, para el paciente, ¿cuál es el objetivo? Aumentar su comodidad. En esa tercera fase es que el individuo puede hablar con el doctor y el doctor escribir un documento que va a decir que el paciente con ese cuadro clínico tiene menos de 6 meses de existencia física. Y ahora el individuo puede recibir cuidados paliativos. Entonces puede una enfermera ir a la casa del paciente a veces por 30 minutos, por 3 veces a la semana, para darles
el medicamento para hacerles más cómodo. No es un medicamento para tratamiento. Es un medicamento de intervención paliativa. ¿Qué eso quiere decir? Los síntomas de la enfermedad va a continuar su progresión natural, pero el enfermero, bajo a las órdenes de un doctor, va a dar al paciente medicamentos para facilitar, por ejemplo, su respiración. Va a dar medicamento para que no tiene náuseas, para que no tiene ningún tipo de dolor. Y en ese momento, el cuidador va a tener ahí un poco más de descanso, dependiendo de la situación, porque ahora, como no hay los movimientos de la boca, a veces los movimientos peristálticos que mueve la comida en dirección a nuestro intestino y por todo el intestino, eso va dejando de existir. Entonces eso quiere decir que la persona va comiendo menos, va bebiendo menos. Entonces deja un poco el trabajo físico, pero pueden pensar el estrés mental, porque el individuo llega a la conclusión que ya está llegando esto en el momento final. Tanto el paciente está cansado como el cuidador está cansado. Y lo que es muy importante considerar es que el cuidador puede ya estar en un estado de cansancio tan grande que quiere que el individuo muera. Voy a repetir. El cuidador puede llegar a un estado emocional tan grande que quiere que el individuo ya se va. Pero siéntese muy mal que tiene esa emoción. Y acá estamos para decirte como psicoterapeutas que eso es muy normal. A nadie quiere continuar en una situación difícil. El paciente está cansado y el cuidador está cansado. Así que si usted es un cuidador y tiene la voluntad que el paciente muere, siente eso como siendo algo natural, porque a nadie quiere continuar en una situación que es difícil para uno y también para el paciente. Recuérdate, lo que está dejando de funcionar es el cuerpo y no el individuo. ¿Cuál entonces es las consecuencias de la tercera fase para el cuidador? Puedes sentir que has fallado. Más una vez, como decimos en el inicio, vamos a crear la culpa y el remordimiento. Y eso es natural. ¿Y por qué? Porque usted ama a ese individuo y quien ama no pone límites a lo que puede hacer por el otro. Vamos a sentir en ese momento que ya no tenemos nada para ofrecer. Y en ese momento que tenemos que considerar la diferencia entre cuerpo y mente. En ese momento que la fe del uno es muy importante. Si usted es un católico, si es un protestante, un judío, un musulmano, en nuestra experiencia trabajando con personas en la intervención paliativa, me di cuenta que son muy pocas las personas que son ateos, que no creen en nada después de la muerte. ¿Y por qué? Porque la enfermedad llega a ser para ellos una escuela de grandes enseñanzas. Y ya yo tuve la experiencia de estar con personas en esa condición que están en paz con ellos mismos, porque llega a la conclusión que la enfermedad trajo para ellos un mal muy grande para su cuerpo, pero un bien muy grande a su mente, en términos religiosos, a su espíritu. Entonces ellos tuvieron la sabiduría de considerar que la enfermedad no es un castigo, no es una punición, no es una causalidad, pero una enseñanza de gran calidad. Y ellos están saliendo mejores de esa situación, porque ellos mismos consideran que el cuerpo es una máquina, no es el individuo. El individuo, el enfermo, darse cuenta que está conduciendo una máquina, pero él no es la máquina. Es porque el cuerpo es una máquina tan buena que da la ilusión a nosotros que somos el cuerpo, pero nosotros no somos el cuerpo, estamos conduciendo el cuerpo. Entonces, tanto para el cuidador como para el enfermo, ellos ven el cuerpo como una máquina que están usando.
Y cuando llega a la tercera fase, ya el cuidador con el paciente hablaron de todo de una manera muy natural. Por ejemplo, de la funeraria. Es muy importante para el cuidador hablar de ese tema antes, porque no es hablar de qué vamos a hacer con usted después que usted morir. ¿Qué vamos a hacer con su cuerpo después que usted morir? Este lenguaje es muy importante, porque el lenguaje tiene una influencia en nuestras emociones. Así, si usted cree realmente que el cuerpo es un carro y nosotros estamos manejando, usted mente o el lenguaje religioso, usted espíritu, está saliendo del cuerpo, entonces que su lenguaje refleja su creencia. No refiere a su esposa, a su esposo, como si ellos fueran el cuerpo. Hay gente con, hasta hoy yo hablo y la persona me dice, yo perdí mi esposo el año pasado. Yo perdí mi esposa 6 meses atrás. Este verbo perder quiere decir que estamos reafirmando para uno mismo que jamás vamos a rever el individuo. Tratamos el individuo como si fuera un objeto. Por ejemplo, ese teléfono es un objeto. Yo puedo decir, yo perdí el teléfono. Yo estoy reafirmando la posibilidad que jamás voy a reencontrar el objeto. Pero los individuos no son objetos. Los individuos son personas que amamos. Entonces, nosotros no perdemos los individuos. Los individuos pasan de una fase para otra. Los individuos hacen una transmutación del plan físico para el plan de más allá. Entonces, en ese momento, utiliza su creencia como herramienta para te ayudar. La creencia no es una herramienta que tenemos ahí para decorar nuestra casa mental. La fe, la creencia, es una herramienta para utilizarnos en los momentos más necesarios, que son los momentos difíciles. Así, utiliza el lenguaje de manera que usted siempre recuerda que lo individuo no se perdió. Lo individuo hizo la gran viaje. El individuo hizo la transmutación del plan material para el plan espiritual. Recordándote que usted va a reencontrar con él. Y eso va a darte una tranquilidad. Aunque la situación sigue difícil, usted no se desespera, que es el gran problema, el desespero. ¿Qué es el desespero? Es creer que mi mañana será peor que hoy. Entonces, con la creencia que usted tiene, sea cual sea la creencia, porque la creencia cree en la inmortalidad del individuo, vamos a darnos cuenta que el reencuentro con las personas que amamos es una certeza. Y con esa certeza vamos a estar tranquilos, en paz, teniendo la certeza que cumplimos con nuestro deber y vamos a rever nuestro querido amado. Gracias por su atención. Gracias, Julio. So, si tú tienes preguntas, puede poner en el chat en Jova y yo puedo leer para preguntar para Julio. Un momentito, vamos a ver. Tiene personas en Jova, no el otro. Ok. So, tú, como un trabajador social, ¿tú usas o prefieres ciertas evaluaciones para ver si la cuidadora o cuidador están muy cansado, muy estresado? ¿Cómo que tú haces? Siempre a través de una conversa. Yo digo eso porque a veces los individuos que reciben un entrenamiento en la escuela están tan preocupados con los documentos que tienen que escribir que olvida del individuo. Así que yo hago de una manera muy natural. Cuando yo hacía el trabajo de intervención paliativa, yo iba a la casa de las personas. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los individuos no quieren salir del cuerpo, en otras palabras, morir en el hospital.
Ellos quieren morir en su casa. Entonces íbamos a las casas de los individuos y mirábamos la casa para darnos cuenta de las creencias de esas personas. Y la mayoría de la persona tenía una fe. Entonces yo utilizaba de esta creencia que la persona tenía, que debido a sus emociones muy fuertes, olvidaba de esta creencia. Entonces yo, sea judía, musulmana, hindú, yo recordaba a las personas de esas herramientas que ellas tenían disponibles para ellas mismas, para que ellas pudieran estar superando esos desafíos. Y también a las personas llega un punto de cansancio mental que presentan también síntomas físicos, los cuidadores. Entonces uno ve que la persona ya no tiene un buen razonamiento, uno hace pregunta y la persona da una respuesta que no tiene nada que ver con la pregunta. Tiene esta mirada, porque los ojos son como las ventanas del alma. Entonces tiene una mirada así como se está perdida. Eso es para nosotros una indicación que ya está llegando a un punto de exhaustión física tan fuerte que puede caer a cualquier momento, puede tener ahí un problema muy grave. Y en ese momento que nosotros hablamos con los familiares de la importancia de estar ayudando al cuidador, porque si no, va a tener que ayudar al enfermo 100% del tiempo, porque el cuidador también va a estar en el hospital por exceso de exhaustión. Sí, sí. Déjame ver aquí. Otra pregunta. También, si tú alguna vez, si un curador se llegó contigo y dice, yo no sé mi identidad más, mi esposo, mi esposa se falleció y ahora yo no sé qué hacer con mi vida. ¿Qué es una cosa cómo tú hablas con ellos? Eso es algo que pasa con muy frecuencia. ¿Y por qué? Una persona que estuvo casada 40, 50 años, Ujú, a veces vivió tanto para el otro individuo que llega un punto que cuando este individuo físicamente ahí no está más presente, ya la persona no sabe quién yo soy, porque yo viví completamente para ese individuo. Yo comía en los restaurantes que él gustaba, yo me arreglaba de la manera que le gustaba, pero ahora físicamente acá él no está para decirme lo que quiere, entonces yo no sé qué hacer conmigo. ujú, Entonces yo digo a esas personas que el amor tiene razones que la propia razón desconoce y tal vez si ellos tuvieran la decisión de decir quién va a pasar por el dolor de quedar acá solo, ¿quién usted prefiere que pase por eso? ¿Yo ujú, o usted? Y una persona que realmente ama va a decir, no, yo quiero pasar por la situación más difícil porque yo te amo tanto que yo no quiero algo muy fuerte pase con usted. Entonces, si el individuo que está teniendo la experiencia de quedarse acá solo llega a la conclusión que estoy haciendo esto por un sacrificio de amor, prefiero yo estar pasando por esa situación do que él, porque yo sé que él o ella no tendría la fuerza que yo tengo para pasar por esa situación. Esta persona con ese pensamiento va a tener la fuerza de adaptarse a cualquier situación, incluyendo la situación de redescubrir quién yo soy. sí. Entonces, si yo comía en los restaurantes que él quería, si yo me arreglaba como él quería, voy ahora a tratar de ocupar mi tiempo el máximo posible, me redescubriendo quién yo soy, me reinventando. Voy a buscar algún tipo de praxiterapia, que es algo que uno hace con las manos para beneficiar la mente, que yo quiero y que yo no tengo que pensar si él vuelve y yo tengo que cocinar para él o si ella vuelve y yo como hombre tengo que estar dispuesto a llevarla para cualquier parte. No, voy a estar pensando en mi voluntad. Y en eso no es que yo estoy siendo egoísta, es que cuando uno está pasando por el momento de no tener más la persona físicamente,
La mejor cosa que uno puede hacer es ocupar las manos y la mente. ¿Y cómo que uno va a hacer eso? Una de las cosas es redescubrir. Entonces podemos decir, en mi juventud yo gustaba de cantar. ¿Por qué que yo dejé de cantar? No me recuerdo. Los hijos, después llegaron los nietos. Entonces, deja yo volver a cantar. Yo quiero redescubrir que me gustaba cantar. Pero, más una vez, el remordimiento, la culpa son emociones muy fuertes, Melissa. Y la persona puede llegar a la conclusión, pero yo no puedo sentirme feliz porque algo muy mal me pasó. Mi esposo murió, mi esposa murió. Yo no puedo sentir feliz, que eso no es cierto. No, eso es un pensamiento muy equivocado. Porque si el individuo sigue viviendo, si es su creencia, el individuo sigue viviendo. El individuo del más allá, del plan espiritual, va a querer ver usted como triste, infeliz, aburrida, con depresión en su casa porque él tuvo que hacer el gran viaje, o va a querer ver usted contenta, feliz, haciendo algo que te hace bien. Así que usted va a tratar de razonar que ser feliz, buscar algo que te mantenga el tiempo, redescubrir, es un deber que usted tiene para con usted y va a dejar la otra persona que sigue viviendo en el más allá muy contento, porque usted está contento. Wow, yeah. Gracias, Julio, explicar y todo. Déjame ver si tiene otras preguntas. Anything else? ¿Algo más? Yeah. Ahorita no tiene más preguntas, pero toda esa información fue muy bueno y vamos a usar toda la vez que tiene pacientes que hablan español, usarlo YouTube videos sobre eso, porque es mucha información buenísima. Gracias, Julio, para tu tiempo. Y ya, hablamos después. Muchísimas gracias por la invitación y concluimos nuestra presentación recordando a toda la gente que en ese momento de mucha dificultad, el más importante es la búsqueda del conocimiento que va a traerte más preparación para superar los desafíos de la esclerosis lateral amiotrófica. Mucha paz para todos. Gracias.